Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio de la Pastoral Vocacional de la Congregación de la Fraternidad Sacerdotal. Quiero agradecer a mis hermanos que me acompañan en este día, al Padre Carlos Bernardo Rosso, superior de la Casa de Formación, al hermano Juan Carlos Puentes, religioso perpetuo de la Congregación de la Fraternidad Sacerdotal, quien presta su servicio en el Cenáculo Santo Tomás de Aquino, y que también años atrás estuvo vinculado y trabajando en la animación pastoral vocacional. Saludamos al hermano Juan Gabriel Díaz Mayorga, religioso temporal de la congregación, trabajando en el Cenáculo Jesús Sacerdote, y a nuestros dos hermanos postulantes de tercero y segundo de filosofía, Jefferson Morera y Alberto Julián Santa. A cada uno de ustedes les agradezco por compartir este espacio con la pastoral vocacional y que sea un tiempo también para crecer también en nuestra vocación, para interrogarnos también un poco de ella y para dar a conocer nuestro carisma y cómo vivimos nosotros también en medio de la iglesia, y que muchos jóvenes también pues se animen a dar ese paso, a decirle sí al Señor. Así que con este preámbulo, con este saludo, iniciemos también en nombre de Dios con nuestra oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que por amor a la humanidad escogiste de entre los hombres a quienes serían tus fieles servidores del altar. Te pedimos, Señor de la vida, para que todos los bautizados busquen la santidad y que muchos jóvenes acepten con alegría el llamado que les haces para la vida religiosa y sacerdotal en los diferentes carismas en la Iglesia. Te pedimos, Señor, para que nos oriente y nos guíe, para que sea este momento de encuentro, un momento de dar gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar sirviendo y de estar dando esa respuesta generosa al llamado que Él nos hace. Pedimos la intercesión de María Santísima, María Reina del Clero, que es modelo de todas las vocaciones, para que sea nuestro refugio y compañía, ahora y por siempre. Amén. Con esta bella oración y en este contexto también de esta semana de oración por las vocaciones, orando también desde la fraternidad sacerdotal, quiero compartirles este pequeño video que se ha realizado justamente desde la Casa de Formación, que sea un motivo también para que tantos jóvenes puedan decirle sí al Señor también desde lo que vivimos y desde lo que hacemos. La vocación no es solo mía, es para todos y la vamos compartiendo justamente en comunidad. Ahora escuchemos el Evangelio según San Juan, que hemos venido meditando a lo largo de estas semanas y que ha sido como el eje de la pastoral vocacional de la fraternidad sacerdotal.
Del Evangelio según San Juan. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: «He ahí el Cordero de Dios». Los 2 discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice: «¿Qué buscáis?». Ellos le respondieron: «Rabí», que quiere decir maestro, ¿dónde vives?». Le respondió: «Venid y lo veréis». Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir Cristo, y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas», que quiere decir piedra. Al día siguiente Jesús quiso partir para Galilea. Se encuentra con Felipe y le dice: «Sígueme». Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe se encuentra con Natanael y le dice: «Ese del que escribió Moisés en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, el hijo de José, el de Nazaret». Le respondió Natanael: «¿De Nazaret puede salir cosa buena?». Le dice Felipe: «Ven y lo verás». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A la luz de este texto vamos a compartir en ese seguimiento de la persona de Jesús. La pregunta de Natanael es: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y es justamente la persona de Jesús a la que nosotros hemos decidido seguir. Enmarcándonos en esa pastoral vocacional, quiero que nos detengamos un momento para preguntarnos y para compartir desde nuestra experiencia personal en esa etapa del despertar. Es decir, cuando nosotros fuimos llamados y nos nació en el corazón allí como esa iniciativa de Dios. Será la vida religiosa, la vida sacerdotal, y ya después desde esa inquietud fuimos escudriñando, escarbando, mirando, encontrándonos con un sacerdote y empezamos esa etapa del discernimiento. Desde esas 2 etapas vamos a compartir un momento cómo fue nuestro seguimiento de la persona de Jesús en esa etapa concreta de nuestra vida. Perdón lo que voy a decir, algunos de pronto con más de 20 años de vida religiosa, 18, 15 años, otros con 3 añitos y otros que van en ese proceso justamente de empezar en la vida religiosa. Ya recordando y mirando hacia atrás, echando una mirada hacia atrás, recordando el pasado también con alegría, como lo dice el Papa Francisco, pues compartamos un poco de ello. ¿Cómo fue nuestro seguimiento de la persona de Jesús en ese momento, allí en nuestra inquietud vocacional, en nuestro despertar vocacional? Para ello, pues empecemos compartiendo con el Padre Carlos, que es el superior de la Casa de Formación Santa Teresita del Niño Jesús. Bueno, pues me alegra compartir esta manera en la cual nos podemos encontrar y de manera especial de darnos a conocer, abrir la puerta de nuestro carisma a todos aquellos que están interesados, aquellos jóvenes que quieren responderle a nuestro Señor, pero que no saben cómo hacerlo. Eso que nos dice el Evangelio es muy cierto y todos de alguna manera lo hemos pasado. De manera particular, en mi vida pues lo he sentido. Yo era cualquier joven, no tengo absolutamente nada de especial, y el Señor fue y me buscó, me encontró en lo que estaba haciendo. Un joven con una novia a la cual quería mucho, con perspectivas, estudiando el bachillerato y para la gloria de Él, pues con unos principios cristianos bonitos, pues no supremamente especiales, tal vez no muy normales, de misa de domingo,
de estar con mi familia siempre, de hacer la caridad, y desde ahí me fue llamando poco a poco el Señor. Recuerdo, pues, tengo recuerdos muy, muy bonitos de mi catequista de confirmación, que después lo vi ya siendo sacerdote, y eso fue lo que empezó a animarme a decir, oiga, ese muchacho pudo, ¿y por qué yo no? Y la oración, el rezo del Santo Rosario me ayudó muchísimo, y la compañía de muchas personas que desde un grupo que se llamaba Cenáculo con María fue enseñándome a discernir qué es lo que puedo hacer, hasta dónde debo llegar, cómo seguir como los discípulos, y aquel que Juan les indica, mire, ese es el cordero de Dios. Creo que de esa manera, pues, como muy concreta, hay muchos detalles alrededor de este llamado, pero creo que es pues, bueno expresarlo desde ahí. Muchas gracias, Padre Carlos. Hermano Juan Carlos. Muy buenas tardes. Gracias por esta bella oportunidad de compartir una vida, un seguimiento y también un compromiso que es interesante recalcar y descubrir que verdaderamente el Señor se vale de muchas formas y de muchas maneras para poderle seguir. Él insiste y persiste hasta que por fin lo engancha, por fin nos agarra, ¿no? Es interesante también ver que unos elementos importantes dentro de la historia vocacional, leyéndola con mucha fe, unos elementos muy básicos como cristiano. Me acuerdo que en la casa era muy puntual de ir a la misa de 10 los domingos, y anteriormente tocaba hacer muchos quehaceres, ir al mercado con mi hermano, que somos los dos mayores, y entonces corra mico para desayunar e ir a la misa. Y de ahí en adelante el párroco que estaba en ese tiempo nos inculcó mucho a todos los niños, a los jóvenes de ese momento, de siempre frecuentar la Eucaristía, de frecuentar la vocación, la adoración, y de ahí nace la vocación. Echándole cabeza puede partir de ahí, porque nunca me fijé de ello, pero el Señor se vale de mucho. Muchos compañeros en el grupo catequista más adelante ingresaron al seminario, muchas compañeras fueron a conventos y comunidades religiosas femeninas, misioneras, contemplativas. Yo nada que me decidía, hasta que por fin el Señor sabe el tiempo y el momento oportuno. Tuve una experiencia de misión por allá en el Huila y también en Santander. La soledad de los sacerdotes me llamó mucho la atención, a lo que están expuestos a la soledad, a tentaciones, al aislamiento, y vemos que de ahí comenzó también. Veo que era como más carismático por esa parte, y veo que también esa adoración permanece, y sigo el ejemplo de este muchacho que prontamente va a ser beatificado, el joven italiano Carlos Acutis, que era un muchacho común y corriente, 15 años, hizo sencillamente lo que acabamos de comentar y lo que vamos a comentar, vivir el diario vivir, pero con un aporte que iría José María Escrivá de Balaguer, ¿no? Vive de tal manera que otro que te vea diga, este sí vive el Evangelio. Me parece interesante porque de una otra manera la vocación, como hemos escuchado en el Evangelio, es como el coronavirus, es un contagio, sí, pasarse del uno al otro. Y creo que esa misión la cumplió Andrés, con su hermano Pedro, también la cumplió Felipe con Natanael, y a fin, así sucesivamente en este tiempo pascual, lo estamos viendo, como Pablo, como Pedro, como Juan, todos los apóstoles animan, acompañan todo ese proceso vocacional para creer en el Señor, el segmento de fe, de confianza en Dios. Tienes aquí, así que mucho ánimo a aquellos que quieren seguir al Señor. Solamente, como dice un santo por ahí, es saber llevar la cruz, y acuérdese que la humildad engendra paz y dulzura. Qué bueno que nos vean en eso, y como dice Santa Teresita del Niño Jesús, la santidad es como el olor de una rosa, sencilla. Gracias. Gracias, hermano Juan Carlos. Hermano Juan Gabriel. En la experiencia personal que el Señor me ha regalado en el llamado a la vocación, a la vida religiosa,
echando memoria y recordando, yo veo que una de las experiencias que marcan en mi proceso vocacional fue la vivencia de los sacramentos. La vivencia de los sacramentos en cuanto a la preparación y el comenzar a conocer de Dios. La preparación para la Eucaristía, para los sacramentos. Creo que el Señor utilizaba eso para hablarme al corazón y para invitarme a seguirle, para invitarme a ser parte de la iglesia y de manera especial como elegido para la vocación. Ese ejemplo de vida de los sacerdotes que participaban en ese entonces en mi parroquia, también veo que el Señor utilizaba eso para mostrar y para alimentar mi vocación y para ir como fortaleciendo ese llamado que sentía y que deseaba realizar en mi vida. Y yo creo que hasta el momento el Señor sigue poniendo como esos ejemplos, esos Juanes ahí que dicen, ve, ahí está el Cordero, y que me animan y que me fortalecen en este seguimiento y ese proceso vocacional. El ejemplo de los santos, la vida de los santos, la lectura espiritual, el encuentro con sacerdotes, misioneros, todo eso como que iba siendo ese acompañamiento de Jesús en mi proceso vocacional y que iba fortaleciendo, que me iba animando, viendo el testimonio de los hermanos, viendo el testimonio de muchos sacerdotes, especialmente los que compartían en mi parroquia, iban como que fortaleciendo ese llamado que el Señor me hacía y que sigue haciendo, como lo decía, sigue llamando y me sigue animando, especialmente por el testimonio de los sacerdotes, de los religiosos. Otra parte que recuerdo con mucho cariño también es la insistencia en las familias, en el hogar, de vivir los sacramentos, del encuentro de oración, de las novenas, de las misiones, de los encuentros marianos. Por ejemplo, en este mes era algo fascinante, el rosario en la vereda, en las casas, en la familia, las procesiones, todos estos encuentros de piedad. Siento que en mi caso personal iban siendo como esa motivación, ese acompañamiento que hacía Jesús en mi vida desde pequeño y que iba alimentando ese proceso de seguimiento y que aún, como lo digo, me sigue animando y me sigue fortaleciendo, y es Jesús quien lleva de la mano y que ahora en la experiencia que vivo como religioso dentro de la congregación me doy cuenta que ha dado frutos y que ha sido como esa base de formación y de encuentro con el Señor y que me anima a seguir perseverando y a seguir trabajando en este proceso de darle respuesta al Señor y poder pues seguir fortaleciendo mi vocación con estos recuerdos hermosos y que aún con mis hermanos mayores en la congregación y con muchos sacerdotes que en el mundo de la y que me siguen animando. Gracias, Juanito, por su compartir. Le pido ahora a dos hermanos, también desde su etapa inicial de formación, a Jefferson y Alberto, que nos compartan también un poco desde su experiencia personal. Bueno, entonces yo, para empezar a contar algo de mi discernimiento vocacional, quisiera empezar con una frase que es muy conocida y es la de: el tiempo de Dios es perfecto. Y quiero empezar con esa frase porque dentro de mis planes o en mi memoria no existe algún recuerdo que haya tenido como principal vocación una vida sacerdotal. Sin embargo, habían cosas que deslumbraban este pensamiento o este querer interior que el Señor había puesto en mí, porque recuerdo que me gustaba asistir mucho a las novenas, hacer mucho rosario, me emocionaba la catequesis, pero más de eso pues no miraba como un discernimiento hacia una vida vocacional. Pues hago mis estudios normalmente en el colegio, en esas preguntas que hacen frecuentemente, qué es lo que va a hacer cuando va a salir del colegio. Tampoco seguía como esa idea del sacerdocio. Salgo del colegio y entro a la universidad, alcanzo a hacer 5 semestres y veo que lo que estoy haciendo no es lo que me gusta, no es lo que me llena. Y en ese transcurso
de la universidad yo empiezo a asistir más a la parroquia, empiezo a colaborar en el grupo de lectores, empiezo a colaborar acompañando al sacerdote a la vereda. Hubo un acercamiento que me empieza ya como tal a despertar ese interés, ese interés por la vocación sacerdotal. Tengo un recuerdo muy presente y es el Jueves Santo, donde el sacerdote lava los pies a los 12 apóstoles. Ese momento marca mucho en mi vida porque veo en ese acto un acto de servicio, un acto de humildad, un acto en el que Jesús, por medio de los sacerdotes, nos enseña esa gran vocación, como ya lo dijeron anteriormente, del servicio y de la humildad. Luego empiezo a investigar más cosas por mi cuenta acerca de lo que es el sacerdote, de lo que es estar en un seminario, de lo que es estar en los caminos del Señor, y es ahí donde decido retirarme de la universidad y empezar a buscar apoyo en los sacerdotes, o apoyo en cuanto a información de lo que es verdaderamente este caminar. Estando ahí, ya empiezo a participar más de lleno, empiezo a aprender a colitar, empiezo a aprender al orden que lleva la Eucaristía, porque siempre estuve participando de una Eucaristía, pero nunca entendía mucho el sentido. Donde yo crecí, la Eucaristía era cada mes, cada 15 días, por tanto era como una costumbre más que un convencimiento de asistir. Entonces yo creo que en mi caso la vocación o el discernimiento se da en el tiempo de Dios, que es perfecto, como ya lo decía, porque no empecé desde pequeño con ese deseo, pero sí el Señor me va mostrando y me va dando pistas de lo que verdaderamente quería Él para mi vida y que yo acepté para seguirlo a Él. Y gracias, Jefferson. Alberto Julián. Buenas tardes. Yo pienso que la vocación es algo que es inexplicable. Es como tener una certeza de que estás haciendo algo, pero no tienes la certeza a que vas a llegar. Mi vocación comienza desde muy pequeño. Yo siempre estuve como ese respeto y esa mirada hacia la vida religiosa de los sacerdotes más. Cuando iban a la misión, a la vereda, y cuando llegaban al sitio donde uno estaba, yo miraba la figura del sacerdote, del seminarista que llegaba en ese tiempo como algo bonito, ¿sí? Siempre estuve como inquietante en eso. Cuando mi primo estaba haciendo su proceso con los franciscanos, y cuando él terminó sus estudios y todo, y se ordenó y todo, y lo llevaron a Italia, siempre estuve como mirando esa figura de él también tan bonita que compartía y que llegaba, y con su humildad, con su forma de ser. Siempre estaba ahí esa figura y siempre yo la admiraba mucho, y algún día yo quería ser como él, pero entonces siempre tuve la inquietud, pero siempre tuve como la conexión, siempre no quería como no, yo creo que yo no soy capaz para esto de exigir mucho, esto debe de ser algo que no estoy preparado para eso. Cuando ingreso a trabajar ya en sí, ya termino mis estudios y ya me dedico más como a trabajar, ya me gustó como más la parte del dinero, como del tener, como de sí, tener mis cosas, de no depender tanto de mi familia, sino como ya hacerme como independiente. Llega el tiempo en que era de Eucaristía siempre, porque siempre la Eucaristía era como el centro de la personalidad mía. Mi familia es muy católica, entonces siempre nos implicó esto desde muy pequeños, siempre estábamos en la tónica de ir a Eucaristía, de la Semana Santa vivirla de acuerdo que no se podía hacer nada, sino que era una semana especial que solamente era para orar y para estar en ese encuentro con Dios. Incluso en este mes de mayo me llamaba mucho la atención y es como lo que más me impactaba, porque este mes de mayo era un mes que siempre era el rosario, no solamente mayo, sino siempre todos los sábados y todos los días. La figura de la Santísima Virgen María siempre estuvo presente
y pienso que eso siempre lo lleva a uno como a tener ese encuentro con Jesús. Cuando conozco la comunidad, por el hermano Juan Carlos, conozco la comunidad, vi algo tan bonito en esa figura del interés, ¿sí? De estar siempre pendiente de la vocación, de estar siempre pendiente de ese vocacionado que pronto tenía como esa inquietud y como ese anhelo de ingresar a la comunidad. Cuando ingreso a la comunidad tenía muy poca, veía a los sacerdotes, pero tenía muy poca experiencia de los sacerdotes. Ahorita he venido como una esto y me parece que es muy bonito y vale la pena estar siempre en esto y estar siempre unido a la oración. Mil gracias por ayudar a compartir un poco también desde su experiencia. Dice el Papa Francisco en el mensaje para la jornada de oración por las vocaciones: toda vocación nace de la mirada amorosa con la que el Señor vino a nuestro encuentro, quizá justo cuando nuestra barca estaba siendo sacudida en medio de la tempestad. Cada uno hemos sido llamados en un momento concreto de la historia, y eso pues nos ayuda a nosotros también a descubrir en los signos de los tiempos cómo el Señor ha hecho grandes cosas en cada uno de nosotros y en nuestra vida. El tiempo siempre es oro en cada instante y en cada momento, y hay que aprovecharlo siempre al máximo. Así que lo voy a invitar finalmente que compartamos un poco, muy brevemente, de por qué los atrajo la fraternidad sacerdotal, el carisma de la fraternidad, y qué le diría usted a un joven hoy, en el hoy de la historia y en el hoy también de la congregación. ¿Qué le diría cada uno desde su experiencia personal? El padre desde su presbiterado, su ministerio, el hermano Juan Carlos desde su vida religiosa, nuestros hermanos postulantes también desde los pocos años que llevan en la congregación, que ya Alberto Julián decía algunas palabras acerca de ello, pero ¿qué los atrajo? En breves palabras, pues hagámoslo. ¿Qué nos atrajo y qué invitaciones dejan también a los jóvenes? Entonces, Padre Carlos. Eso, pues vale la pena decir que hace 21 años hago parte de esta congregación, conociéndola. Como religioso ya llevo 16 años, como sacerdote llevo 12, y es todos los días un sorprenderse de lo que Dios hace en mi vida, en cómo me sigue llamando, porque no se cansa de hacerlo. Todos los días vuelve y me anima y me concede la gracia de tener este llamado. Y lo que más me animó, a veces uno dice que no deben animar todas las cosas bonitas, pues no siempre es así. A veces también las cosas que no son tan bonitas llegan a animar, y a mí me animó muchísimo más el saber que sí eran necesitados de este carisma. Yo decía, pero ¿cómo así que sacerdotes que ayudan a sacerdotes religiosos, que ayudan a sacerdotes monjitas religiosas, que ayudan a sacerdotes? Luego los sacerdotes tienen problemas, los sacerdotes enferman, los sacerdotes les da hambre. Alguna vez me preguntaban esto: oiga, madre, ¿y usted le da frío? Pues claro que me da frío. Y entonces, en esas necesidades que como humanos tenemos, pues también hay fragilidades. Y precisamente fue la fragilidad de algunos sacerdotes lo que me hizo fortalecer ese llamado que se me empezó. Conocí a algunos sacerdotes que de diversas maneras veía que se equivocaban y decía, oiga, ¿y ellos quién les dice algo? ¿Cómo se les dice algo a sacerdotes? Si nos vemos grandes, que no podemos tal vez decir o hacer algo. Y el carisma precisamente es para todos aquellos que necesitan. Nuestro padre fundador, el padre Eugenio Bregó, tenía en su corazón ese deseo de ayudar de manera especial a los que estaban en la comunidad. Hace unos días leíamos en nuestras reflexiones aquellos que son desgraciados, es decir, que dejaron la gracia, que abandonaron la gracia de Dios, y por los motivos que sean, pues han caído en pecado. Entonces me animó muchísimo más saber que había sacerdotes
que podían ser ayudados por alguien. Y ese alguien pues eran otros sacerdotes, otros que vivían su bautismo de una manera radical como nosotros. Entonces me animó muchísimo más saber que no simplemente eran sacerdotes diocesanos sino que eran sacerdotes religiosos que daban la vida y de manera particular, como nosotros tenemos en nuestro cuarto voto, el ser víctima. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cuál es el plus que tiene un fraterno? Pues el que puede entregar la vida por la salvación de uno y seguramente que por muchos sacerdotes. En eso que tal vez les está costando que a todos como seres humanos nos cuesta. Entonces esa es la manera que el Señor me fue seduciendo y me fue llenando de ilusión, no solamente por salvarme, sino salvarme salvando, ayudando a otros que son multiplicadores de esas gracias. Gracias, Padre. Hermano Juan Carlos, usted una palabrita, por favor. Claro que sí. Hay una parte que me llamó mucho la atención y es ¿quién pastorea al pastor? Hablando esta semana del buen pastor, yo creo que es una semana muy propia, muy llamativa, muy diciente en cuestión de ubicarla estratégicamente como semana vocacional, porque al fin y al cabo la mies es mucha y los obreros son pocos. A veces esos obreros también se cansan, también se fatigan, también quieren botar la toalla. Yo creo que eso es un motivante que fui descubriendo en la vida como religioso, en la vida como cristiano. Era curioso verlos a ellos, algunos compartir entre ellos y también discutir entre ellos. Entonces eso llamó la atención. Y bueno, el Señor va haciendo lo suyo y buscar el momento perfecto, el lugar perfecto para hacer que le siga a través de ese carisma tan particular. Y había una frase por ahí, ahorita en esta semana, basándonos en la parábola de las 100 ovejas, ¿no? Que se perdió una. Y poderla cambiar y poderla cambiar y decir, ¿y qué pasa si el que se perdió fue el pastor y ese pastor es el sacerdote, ¿no? Bueno, pues ahí está la fraternidad sacerdotal. Desde el carisma, desde las cualidades, actitudes y disponibilidad de cada persona, entre los formandos, que optan ya por hermanos, por sacerdotes, ponerlo en común con ese carisma particular de los sacerdotes y acompañar a los sacerdotes. Es muy interesante porque en estos días de salvando vidas, ¿cierto? Cada uno ya en su casita, la comunicación con los sacerdotes ha sido más propicia, más cercana, compartir un chiste, recordar momentos, interesante, y también saludar a los obispos. Y es interesante porque pensé que era algo lejano y no, y es cercano. Lo que se cultiva está ahí, se cultiva en nombre de Dios, y eso también ha sido también un proceso, no se ha parado el acompañamiento sacerdotal, ¿no? Y cada día hay una frase de los sacerdotes, cada día hay una reflexión y ayuda para los sacerdotes también de mi parte, y poderles sentir esa humanidad. Yo creo que no descartar esa parte, todo es humano, y desde esa humanidad poderla divinizar, y estamos ahí para acompañarles. Y esa es la frase que entre más se renuncia, más me acerco al buen pastor, y el sacerdote también lo da todo, y nosotros estamos para darle más y poderles ayudar en sus penas, en sus necesidades y también en sus momentos maravillosos que Dios les da. Muchas gracias, Juanito. Voy a pedirles a mis tres hermanos que faltan que por favor sea una palabra corta, ya por el tiempo realmente. Entonces, Juanito, una invitación a los jóvenes también, y igual a mis dos hermanos en formación. Yo quiero invitarlos a todos a que se animen a vivir la experiencia de este carisma que es tan necesario en la iglesia. Es el carisma de los carismas, porque ayudamos a mantener la cabeza en la iglesia, como lo son los sacerdotes, con nuestro servicio, con nuestra oración. Desde la fraternidad sacerdotal oramos por los sacerdotes y vivimos esa vida fraterna
queriendo brindarles a ellos un espacio, un lugar propicio para que perseveren en el camino a la santidad. Todos estamos llamados a la santidad, especialmente de los sacerdotes, y yo los invito a que nos atrevamos a vivir esta aventura, especialmente en la fraternidad sacerdotal, porque ella nos brinda las herramientas. Nuestro Padre Fundador nos anima a que demos la vida por amor a los sacerdotes, en la persona de Jesús, en la adoración al Santísimo Sacramento y en el servicio en la persona de los sacerdotes. Hermanos postulantes. Yo también quiero dejar una invitación para los muchachos que tienen esa inquietud en su corazón, en ser vocacionados para la iglesia, en tantos carismas y en tantas cosas que podemos ayudar dentro de ella. Pues encontramos la fraternidad sacerdotal un carisma necesario para la iglesia. Dicen que si tenemos sacerdotes santos tendremos un pueblo santo, y yo estoy convencido de eso. Por eso quiero nuevamente reiterarles la invitación para que se animen, para que le den el sí al Señor y para que puedan discernir lo que verdaderamente es importante para la vida, que es Jesús.